Bueno, ya. Ahí puse a grabar. Ok. Yo lo pensé así, la baraja tiene una lista de cartas. Sí, Primero lo que hice fue pensar qué tienen en común las cartas, o sea, los tipos de cartas. sí, Lo que encontré en común era el palo. sí, el palo, ese está bien. Sí. Después, Eh, Esta carta Joker no sabía dónde ponerla, en realidad lo cambió varias veces de lugar. No lo encontré como una carta porque carta sí o sí tiene que tener un palo. Y entiendo que la carta del Joker no tiene palo. Va, no sé, creo que no. Porque no, el Joker es una carta y no tiene palo. claro, el Joker no tiene palo. Puede ser Tiene una color. herencia de carta. No deja de ser una carta, claro. Es una herencia de carta, entonces. Claro, ahí vamos a hacer una distinción entre eso. ¿El Joker es una carta? Sí. 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 Pero lo que no tiene es palo. Claro. Entonces no sabía si ponerlo como carta o Carta como. numérica Puede ser carta con y numérica y carta con palo. carta con letra, sí tienen palo. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que el Joker sea una carta? Doble herencia. Una doble herencia. Por un lado, carta con palo y por el otro lado, el Joker. Y de carta con palo tenés carta numérica y con letra. Claro, tenés Se me ocurre. carta. Qué Claro, rápido tendríamos ahora. una más que sería carta y a ese, o sea, tendríamos que tener una clase arriba de carta, que sea, no sé, carta común o carta genérica o como le querramos poner, y que carta herede de esa y Joker herede de esa. O sea, por ejemplo, así. Así. Yo puse carta común. Pero ¿qué va a heredar? O sea. No, Hace es falta que- que El comportamiento seguramente. El Capaz que comportamiento, no. si cuando vos lo quieras mezclar o quieras repartir, Claro. vos ¿qué vas a tener? Vas a tener una lista de cartas. Si no, ahí Profe, tendrías que y tener en realidad no sería un mazo. ¿Qué cosa? No, eso es la baraja. No, No, claro, la el baraja mazo es la sería el baraja. mazo, sí. Pero, perdón, ¿hace falta que el Joker sea su propia clase? ¿No puede ser una carta y listo? ¿Y vos qué tendrías en la baraja? ¿Una array list una array list de Jokers y una array list de cartas? No, solo una array list de cartas. Pero Joker, claro, si vos no pones esa clase que es carta común, que te nuclee tanto a carta como a Joker, vos no podrías tener en una array list carta y Joker, porque carta es de una clase y Joker es de otra clase. Entonces vos no podrías tener una array list que sean de cartas y Jokers. No, claro, pero eso voy, o sea, el Joker es una clase, es un objeto de tipo carta y después tenés las cartas numeradas como herencia de carta. Claro, la única diferencia es que acá en este modelo, carta tiene palo. Sí. Y Bueno, el por eso, Joker pero no tiene palo. Pero por eso digo, si el palo en vez de ser una propiedad, un atributo de carta, sea de carta numerada, nada más. Pero tenés la carta con letra. Claro, bueno, No, la letra también. El que vos decís carta numerada sería en este caso carta. Después tenés carta común. O sea, la idea Es que en realidad sí. No está al revés, carta común no va abajo y carta arriba, digamos. Claro, le podés cambiar el nombre. Común sería las numéricas y las letras. Claro, sería carta numerada o carta con... La superclase debería ser carta, y después tenés carta española sería, y carta Joker o carta póker o carta lo que vos quieras. Porque si no se confunden los términos. Claro. No, carta española acá no entraría. No, carta común o carta numerada, ese sería el... El mazo, digamos, que tiene palo se llama baraja española. Por eso. No, sí, la baraja inglesa también tiene palo. No, baraja inglesa en realidad. Palo se le dice al diamante, también se le dice palo a eso. Sí, es lo mismo. También son palos. Ok. Bueno, Carta con dibujitos si querés y carta con... Ahí la flechita es el problema. La que pusiste es ahí. Hereda. ¿Esa es hereda o tiene? Ah, ahí está. Tiene. Se indica para abajo es tiene y tiene que ser la otra. ¿Sería ahí? La rellena. Claro, la carta común hereda de carta y Joker también hereda de carta.
Ah. Sí, sabía que había un problema ahí, pero bueno, lo dejé igual para ver qué onda. Acá, este es el diagrama, es más o menos lo mismo que hice yo. Yo a la carta, la que sea, acá usted le pone carta, yo le puse carta común y abajo le puse carta numerada y carta y joker. En carta yo le puse un atributo que me dice ver si está oculta, o sea, si está dada vuelta, si no está dada vuelta, un método que está dada vuelta, que me diga si la carta está dada vuelta o no. Y después, bueno, en carta común también tengo el palo, que es un enum, que tengo estos tres. Carta numerada tengo número, en carta con letra tengo la letra. Y en el Joker tengo nada, Joker directamente, que hereda de carta. Y la baraja sí tiene las 52 cartas, que pueden ser 50 cartas comunes y 2 cartas Joker. Ahí la cardinalidad no sería de 0 a 52. Sí, igual se pone así en estos diagramas. Va, con el letino suelen ponerla así, 50, asterisco 52 directamente. 0-52 se pondría así. Claro, porque a mí me da la sensación ahí de que siempre tiene 52 cartas. Claro, que la baraja va a tener 52 cartas. Pero a medida que vas sacando cartas de la baraja, vas a ir sacando de ese array list. Claro, pero lo que vos decís ahí es de cuánto va a ser el array list. Es un juego, digamos. ¿Hasta cuánto va a soportar el array list? No podrías tener 60 cartas. Tenés que tener... No, claro, pero no tenés que poner también... Sí, esto va a cobrar más sentido cuando veamos vectores y matrices. El número, del 0 a 52, si es asterisco a asterisco, o qué es lo que vamos a hacer. Porque depende de lo que nosotros escribamos, si vamos a tener un array list, si vamos a tener un vector o una matriz. Pero bueno, eso es para la segunda mitad de la matriz, eso lo vamos a ver después. Yo a carta le puse también un orden, o sea, como una propiedad orden, porque como tenés el as, que sería el 1, el primero, y no tenés después el número 1. Claro, está bien. No sé, como para pisar, no sé. Sí, eso podría ser también el orden en el que va. El número... Sí, el orden. Con todos los valores posibles. Total, claro. El orden, ¿en dónde lo pusiste? ¿Carta común o en carta? En carta, sí. Para poner algo en carta, porque si no me quedaba como ahí. Claro, sí. Es que yo no siento que no está heredando nada ahí. Claro, en este caso... Yo acá le puedo poner tamaño, no sé. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo, al poner que baraja inglesa tiene cartas del tipo carta. Sí. Estoy dando a entender que dentro de ese array list puede tener carta común, tanto como carta joker, que claro, al heredar de carta es lo mismo. O sea, es un objeto del mismo tipo al heredar de la misma clase. Sí. Acá vos tenés en carta... o sea, vos vas a tener un array list de carta, y en carta puede ir cualquiera de las de abajo. Claro, si no lo hago de esa manera, si yo no hago que hereden de carta, tendría que tener un array list de carta joker y tendría que tener un array list de carta común. Claro, exactamente. De esta forma los unificás. De esa manera, o sea, me puedo obviar estas propiedades de tamaño, qué sé yo, para que tengan algo en común, y lo que los hace tener algo en común en realidad es únicamente para que puedan entrar en un solo array list dentro de baraja. Sí, eso está bastante relacionado con el concepto que vamos a ver ahora. Igual acá en carta vos podés sacar cosas en común. Por ejemplo, las cartas van a tener bueno, en el caso mío lo que yo le puse es, la carta ¿está boca arriba o está boca abajo? Entonces, eso va a ser común a todas, al Joker, a la carta común, a la con letra, a la numérica, o sea, va a ser común a todos. Entonces, y un método que me diga si está boca arriba o boca abajo. Método que sea dar vuelta. Acá en... Claro, dar vuelta y que me diga también, si estaba... Mi pregunta también va a que si yo, por ejemplo, no tengo nada en común así tan tangible como el tamaño o si está dada vuelta. Si no tenés nada en común. De esa manera,
estoy englobando como si fuese, o sea, estoy englobando todo en un todo para poder tener las cartas todas juntas. Claro, Si no, lo tengo que que pasa buscar es que otra acá, manera de resolverlo para no tener dos arrays distintos. lo que pasa es que acá lo que hay que distinguir bien es lo siguiente. ¿El Joker es una carta? Sí. Sí. Entonces tiene sentido de que pongamos una clase en común que los Sí, englobe. obviamente tiene que tener Ahora, sentido, si pero digo, carta Joker fuera una moneda, que vos decís saco una moneda, que es el Joker, me tocó una moneda, entonces no tiene no sentido. es una carta, entonces no podría estar dentro de la herencia. Siempre lo que tiene que responder es lo siguiente. Es un, por ejemplo, si yo quisiera poner acá en carta, no sé, una ficha de ajedrez, no podría. ¿Por qué? Porque no es una carta. No, claro, eso estamos de acuerdo. O sea, si que nos Entonces, queremos poner, podemos poner el tamaño, el gramaje, el grosor de claro, la carta sí. para poner todo en común. Pero digo, si yo no encuentro eso, de todas maneras, carta Joker y carta común siguen siendo una carta. Y estoy usando carta para englobarlos. Claro, exactamente. Una consulta, igual la lista sería de 54 entonces, porque incluiría los Joker. Exactamente, sí. Pero yo siempre me confundo si es 50 cartas y 2 Joker o 52 cartas y 2 Joker. Y siempre habría que buscarlo en el link que pasaron. El total es Sí, 54. ahí dice 52 más los 2 Jokers, 54. Entonces 54. Como dice Dani. Y no hay forma de discriminar cuántas cartas son de cada tipo, por lo que veo. O sea, tengo la raíz Es la lógica de negocio. Claro, eso ahora lo vamos a ver con esto de polimorfismo y clases abstractas y demás. Yo, consulta, yo le puse que carta tenía 2 cartas Jokers y 52 cartas común. ¿Está mal? ¿Cómo sería eso? A ver, ahí nos compartís la pantalla y nos mostrás. Este gráfico, así como está, está bien. O sea, yo llegué a un diseño más o menos similar, donde tengo una carta, o sea, una clase en común, una clase que hereda, que me sirve para distinguir entre carta numérica y carta con letra, y otra, por otro lado, la carta con Joker. Y después tengo el enum de los palos y el enum de las letras. ¿Alguien más hizo algo similar? Yo hice similar, pero la Sí, única yo hice diferencia similar. fue que en vez de hacer el array de baraja inglesa con carta, a baraja inglesa le di cada clase, le hice, digamos, atributo a cada clase. O sea, tenía una flechita de atributo a carta Joker, una flechita de atributo a carta numérica y una carta con letra y la cantidad de cada uno. O sea, vos tendrías 3 arrays. Claro, sí. Y pero pues no sabía que si lo hacía directamente a carta, podía igual, pensé que si lo hacía a carta solo podía hacer cartas. No, o sea, podés tener, esto es lo que vimos nosotros. Al tener una herencia acá, carta numérica, fíjense, es una carta común y a su vez es una carta. Por ende, yo en un array list de cartas podría guardar cartas comunes o carta numérica, o carta con letra, o Joker. Porque al tener una herencia, este toma todos los atributos. Entonces, yo en un array list podría guardar cualquiera de las herencias. Entonces, si yo tuviera acá otra cosa que se llame, no sé, pieza de ajedrez, no lo podría poner porque no forma parte de la herencia. Está bien. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió ahora? Sí, sí. ¿Dónde explican qué dudas te quedó? No, lo que dijiste recién, pero por ahí haciéndolo me va a quedar más claro después. Yo lo tengo muy similar, pero lo único que hice fue agregar de carta, que en realidad no sabía si era de mazo o de carta, que tenía 2 Jokers y 52 cartas comunes. ¿Se entiende? Sí. En un momento lo había puesto desde mazo y después lo puse desde carta. Las herencias las puse todas iguales, pero no sé si
además de herencia, puede tener cantidad de, o sea, cardinalidad al revés. No sé si está bien. Creo que no entendí la pregunta. Vos ¿qué me estás preguntando? Vos me decís la cardinalidad acá con carta, si aplica para las de abajo. O sea, vos tenés en el mazo, tenés 2 jokers y 52 cartas comunes. Claro. Yo puse 2 jokers y 52 cartas comunes desde carta, pero tal vez es desde baraja inglesa o mazo. A ver, ¿querés compartirnos la pantalla? Así vemos el diseño. Sí. Ahí está. Sí, vos tenés. Es muy parecido. Creo que lo que cambia es esto, que no sabía si era desde acá, desde carta, si se puede, o desde mazo, digamos. Claro, déjalo ahí como lo tenías y ahí te explico la diferencia entre... Dale. Bueno, vos tenés un mazo que tiene 54 cartas. O sea, puede tener algunas... o sea, puede tener de 0 a 54. No importa si son común, joker, figura o número. Ahora, la flechita que vos pusiste de carta a carta común, lo que dice es que carta tiene un array list de carta común. Y además carta tiene un array list de joker. ¿Y estaría mal? Claro, porque vos una carta tiene aparte 52 cartas comunes y 2 jokers. Claro, no, es de mazo. Claro. Claro, esa no está. Ahí, cuando me lo dijiste me quedó claro. Sería desde acá. En realidad no lo Pero no sé si hace falta ponerlo. Claro, no hace falta ponerlo porque vos ya estás diciendo que va a haber 54 cartas. Claro, si no sería 54 por 52. Si no, si vos pones esas 2 flechas, esa déjala, no la borres todavía. Si vos lo pones ahí, decís que el mazo tiene 54 cartas que pueden ser joker común. Más 52, claro. Más 52 de carta común. Claro. Pero sería otro array, o sea, no, claro, no necesariamente es lo mismo. Claro, son 2 arrays distintos. Y no los podés usar para, no sé, según los métodos que tengas. Capaz que tenés algunos métodos que solo aplican a cartas comunes y otros que aplican a todas las cartas en general. No sé, estoy pensando en voz alta. Vos podés tener... Si son 2 array comunes, entonces no está mal. Si vos... A ver, acá en el modelo, eso depende de lo que vos quieras tener en el modelo. En este caso, vos estarías diciendo que mazo tiene, por un lado, un mazo tiene 54 cartas, que pueden ser cualquiera de la herencia, y además tiene 52 comunes. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Es como que en vez de tener 54, tendrías 106. El mazo tiene tendría, según este diseño, tendría 106 cartas. Porque tenés las 54 de cartas de cualquiera de la herencia, más las 52 de carta común. Pero siendo arrays distintos... Porque son 2 arrays distintos. ¿Por qué los sumás? No, digo, si los tuviera... Si tuviera las cartas en la mano, que me representaría eso. ¿Se entiende? O sea, tendría 2. Claro, ese array de cartas comunes no tendría que estar. Claro, ese array, esa es lo que estamos discutiendo. Es la que no debería estar. Claro. Era la existencia o no de ese array. No. Claro. Profe, una preguntita. Sí. Entonces, para corregirlo, el que yo hice, las preguntas correctas como para encarar las distintas clases es en función al texto o al relevamiento o lo que diga el enunciado, es cada cosa que es, que representa y empiezo a hacer. Claro, exactamente. Okay. Una carta común, ¿es una carta? Sí, ahí no hay discusión. Una figura, ¿es una carta común? Sí, es una carta común. Y además es una carta. Eso es lo que representaría. Okay. Y así se va armando todas las... Y el joker, ¿es una carta? Sí. ¿Es una carta común? No, porque no tiene relación con la otra. Ahora, y tengo una pregunta, si necesitas por algo saber
¿cuántas cartas comunes tenés? Bueno, ¿Cómo eso haces? ahora lo vamos a ver. Podrías recorrer igual el array de cartas. Hay una y forma. Preguntar de qué tipo es. Claro, exactamente. Hay una forma de recorrerlo donde vos a la carta le podés decir carta, punto. Poner que tenemos una variable que sea carta, sea C. Entonces tenemos C tiene una opción, un método que hereda de object que se llama getClassName. Entonces vos podrías comparar el getClassName con carta. Y hay una cosa que se llama InstanceOf, que también es algo parecido, que te sirve para decir si un objeto es una instancia de otro objeto. Pero eso no funciona bien siempre. Se los digo por experiencia en el Eclipse, a veces ha pasado que la comparación no siempre devuelve lo que uno espera. Entonces, se trata de no usarlo. Si ustedes ven cualquier video donde se hable de teoría de objetos, van a ver que nadie recomienda el uso del InstanceOf. Algunos sí, otros no. Depende mucho del lenguaje. En Java suele fallar a veces. O sea, no es exactamente, no es lo mismo. Lo hemos probado el año pasado en vivo y en directo en una clase con Seba Molina, que le poníamos InstanceOf, un if, decíamos, si este objeto es una instancia de este otro objeto, entonces hace algo. Y nunca entraba. Y nunca entraba, y nunca entraba, y nunca entraba, y era porque estaba dando mal el InstanceOf. Apagamos el programa, lo volvimos a correr y funcionó. Entonces, a veces trae errores. Entonces, preferimos no usar el InstanceOf y sí usar el método de getClassName. Entonces, con el método getClassName podemos decir, supongamos que estamos iterando las cartas de mazo. Agarramos la primera carta, decimos C .getClassName igual equals figura, entonces hago algo. Si es número, entonces hago otra cosa. Si es carta común, hago otra cosa. Y si es Joker, hago otra cosa. O sea, ahí lo puedo comparar y preguntarle qué es. Supongamos, ¿se acuerdan el ejemplo de las facturas, de la nota de crédito y las notas de débito? Sí. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que al final teníamos una array list de documentos legales? Y queríamos sacar un reporte. Entonces, lo que hacemos, supongamos que dicen, quiero solamente que me muestres las facturas. Entonces, bueno, itero el array y pregunto, sí, documento legal, .getClassName igual factura, entonces escribirlo, si no, descartalo. O sea, el getClassName nos sirve para eso. Ahora lo vamos a ver en algún ejemplo. Hasta ahora, ¿se entendió este tema del diagrama este? Sí, Pablo, gracias. ¿Alguien hizo algo diferente o tiene alguna duda? Yo tengo algo distinto, pero porque me sigue sin quedar claro por qué el Joker debería heredar. O sea, ¿por qué tendría que ser una clase aparte si no tiene ninguna funcionalidad extra? No, a mí también me queda esa duda. Claro, acá en este diagrama, o sea, más allá del diagrama, vayámonos a la vida real. O sea, nosotros tenemos un mazo de cartas en la mano. ¿El Joker es una carta? ¿Está dentro del mazo? Sí. Bueno, entonces eso es lo que nos responde si podemos usarlo. O sea, cuando uno agarra el mazo de cartas, es un bloque cuadrado de cartas, que están las con número, las sin número y los jokers. Entonces, eso mismo ya te da la pauta de si es una carta o no es una carta. En este caso, el Joker es una carta. Y yo cuando agarro el mazo, ¿qué tengo? ¿Tengo dos pilitas separadas o tengo un mazo todo junto? No, claro, tenés un mazo todo junto, pero lo que voy, la carta que representa el Joker, ¿no podría ser un objeto carta y listo? ¿Por qué tiene que ser un objeto Joker? Porque el Joker va a tener... A ver, la carta puede ser común, o sea, las que tienen palo, y a su vez pueden ser las que tienen un número o las que tienen una letra. Y el Joker no es que es una carta en blanco, el Joker tiene un dibujo. O sea, el atributo que tendría que tener es un dibujo.
No, bueno, Es capaz en este distinta. modelo no se nota Y también por los en métodos propios del Joker que puede llegar a tener, o sea, Claro, si no sé, si uno lo usás como compararía, comodín, no va a tener Vale, el claro. método. No, pero eso va a estar en la clase Joker. claro, Por eso. supongamos que tengamos un método de acá que diga quién gana. Entonces yo comparo el Joker con una figura, debería ganar el Joker. Depende del juego. Sí, pero depende, sí. claro, depende del del negocio, juego, pero está bien. pero Suponiendo un juego tendría que- un método. Supongamos que en carta tenemos un método que es comparar contra otra carta, que tenga una lógica que te diga si gana o no gana. Entonces acá en el Joker debería sobreescribirlo y decir gana siempre. Mientras que acá debería ser en figura y número, debería ser la comparación. Supongamos que estamos modelando un truco. O no, un truco no, porque el Joker no se usa no sé, La chichón, canasta. una canasta. La canasta que vale 50. Entonces, si tuviéramos un método que sea obtener valor absoluto o obtener Sí, ordinal o lo puntaje que que sea, te o da. puntaje, Sí. el Joker debería tener el propio, mientras que las figuras y números tienen otra funcionalidad. ¿Se entiende? Porque Joker Sí, ok. es una carta, más allá de que tenga entiendo que el Joker es una carta. No me queda claro la necesidad de declarar una clase extra. Quizá Cuando podría tener un método. la carta por sí sola ya te puede representar un Joker. En Pero este diagrama capaz no se nota muy bien. Pero ¿cómo la diferencias? Claro, eso podría tener un método de copiar carta, ponerle que yo el lo que Joker hice para pueda mí, copiar. la carta, mi objeto carta, tiene una propiedad que es el valor, que es un enum de todos los valores posibles, que va del Joker a la K. A ver, ¿puede mostrarlo, ¿querés profe? compartirlo? Dale. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, ahí está. Entonces, mi lógica es, a ver, yo no hice explotación de métodos, no puse ningún método, simplemente hice el modelo de clases. Eso no era necesario. Para mí el Joker es una carta cuyo valor es Joker, y listo, y ya está. El valor es Joker. El valor es Joker. Y después las cartas numeradas tendrán valores del as hasta la K. Pero el Joker puede tomar otros valores, según si es el comodín, puede tomar otros valores. Bueno, está bien, pero esos son reglas de negocio que depende del juego que estás jugando. Si vos sabés que la carta vale Joker. El Joker es por excelencia la figura que puede tomar cualquier valor. Claro, pero es una lógica de negocio, no es a nivel modelo. Sí, eso es una lógica de negocio, pero supongamos acá que vos tenés la baraja y estamos, vos querés saber, a ver cómo lo podríamos, vos querrías saber qué carta está, el orden, por ejemplo. ¿Cómo distinguís carta de carta numerada? Por el valor. O del... Perdón, pero de esta manera carta numerada no está como también de más, porque... Claro, eso iba a decir, ¿para qué está carta numerada? No, porque pregunto, porque no me queda claro. No tiene palo. Acá en carta numerada, la carta numerada es la que tiene el palo. Claro, todas las cartas tienen un valor. Sea el número, sea una figura, sea el Joker. También tienen Lo que un pasa es valor. que acá el error que tiene este diagrama es que vos podrías en carta el Joker no tiene color, por ejemplo. Sí, tiene color. Vos hay uno una negro carta... hay uno negro y uno de color. Sí, tiene, según Wikipedia, sí. Lo dice el artículo, Sí. Sí. Pero depende del mazo. Tenés mazos que no tienen color el Joker y tenés mazos que tienen color el Joker. Baraja inglesa tiene color. Depende del... El artículo de Wikipedia que nos linkearon dice, los dos comodines se denominan Jokers, uno está a colores y el otro es blanco y negro. De hecho, lo subí a propósito al aula. Lo subí al aula a propósito para ver de dónde salen las cosas. Más allá del tema del color y eso, miremos el modelo y veamos por qué en este caso esto estaría mal. Supongamos que yo tengo carta, en realidad carta numerada. Yo tengo carta numerada C, vamos a ponerle C al objeto, igual a new carta numerada. Sí. Yo en carta numerada le digo, no sé, vos vas a hacer un trébol y además el valor tuyo va a ser Joker. Eso el modelo me lo permite hacer.
Porque carta tiene un valor, y como carta numerada es una carta numerada también tiene un valor. Sí. Entonces vos podrías decirle carta Joker. Bueno, pero ahora, en el constructor de carta numerada vos deberías validar que el valor no sea Joker. Sí, pero vos en el modelo este te lo permite, entonces vos podrías setearle el valor. O sea, es lo que te permite el modelo, más allá de que vos tengas o no alguna regla de negocio que te lo... Bueno, pero con ese criterio, el modelo anterior, por ejemplo, el valor de la carta era un entero. Yo le podría poner un valor que se escape de los posibles. Y también estaría mal. En el modelo anterior, no podrías, porque si vos tenés un entero no le puedes poner una letra. No, pero le puedo poner 50, le Ah, puedo poner sí, 14, bueno, sí, eso sí. 25. Claro, pero eso sí es una regla de negocio. Acá lo que yo digo es que vos podés Y el tener Joker también es una la regla de negocio. combinación valor y carta numerada. O sea, podrías tener un Joker con palo, o podrías tener una carta numerada con 7, 8, 9, bueno, no, esto no, porque este no tiene el atributo, pero vos podrías tener un Joker con palo y... Sí, un Joker con palo, básicamente. O sea, una Claro, carta bueno, pero numerada podría ser Joker. está bien, sí, el modelo así simple vista te lo permite, pero si mi constructor de carta numerada te impide usar Joker de valor, ¿no estaría solventando el problema y ya está? No, porque el problema es que el modelo te lo permite. Lo que nosotros tenemos que construir siempre es tratar de limitar el modelo para que después no venga algún programador medio desacatado y te meta algún bug. Por eso es que este modelo tiene ese error. ¿Funciona? Sí, no es el mejor por justamente lo que te decía, que vos podrías tener un valor Joker con una carta numerada. Entonces, lo mismo el as y las letras. Porque en valor, incluso vos al ponerlo con número, bueno, está diciendo que el valor es siempre un texto. Entonces, carta numerada, No, además, si yo leo carta numerada... cada atributo del enum corresponde en el fondo a un número. O sea, acá Joker vale 0, as vale 1, 2 vale 2, 3 vale 3 y así sucesivamente. Sí, otro error que tiene acá el modelo es, si yo quiero crear una carta con letra, por ejemplo, un as, ¿qué sería? ¿Una carta numerada? Sí. Porque tienen palo, pero en realidad no es una carta numerada, porque no tiene un número, tiene un as. Una letra. Tiene una letra o una figura. Está bien, pero en el fondo representa un número. La J, la Q y la K también tienen un valor numérico. Claro, el as no se podría tomar como un valor 1, digamos. Lo que pasa es que en algunos casos, bueno, es un tema, es que acá el enunciado fue súper general, o sea que no es que vamos a ponernos tan finos en eso. Pero depende del juego, el as no es que vale 11, 12, simplemente vale as. Porque, por ejemplo, puede ser el valor 1 en una escalera, pero como valor que tiene, capaz que no se vale más que la K. Claro, igual tampoco acá podrías deducir cuál es lo podrías deducir por el ordinal del enumerador, pero es un poco más complejo. O sea, le agrega más lógica y lo que él hace es permitirle al programador que programe cualquier cosa. Básicamente, Bueno, o sí, sea, el se modelo... supone que somos nosotros también los programadores, así que... No, porque vos podrías llegar a ser en una empresa el que diseña y delegarle al programador a que programe eso o alguna parte del diseño. Generalmente en las empresas pasa así, o sea, o te llega un diseño y vos lo implementás. En algunas empresas chicas sí haces todo. O sea, creás el diseño y además lo implementás. Pero créanme, cuando estás haciendo desarrollos grandes, no te da el tiempo para hacer el diseño y programarlo en la fecha que te dice. Entonces, como vos tenés un equipo, generalmente el líder lo que hace el diseño y se lo pasa al programador para que el programador haga la parte que le toca. Entonces, siempre que hagamos un diseño hay que tratar de hacerlo lo más limpio posible para evitar que el programador o quien lo haga, o incluso que después de pasados 10 años, cuando vos tengas que tocar este modelo, créanme que eso sí pasa, que el modelo sea representativo de lo que realmente quisiste hacer y lo puedas leer y lo entiendas al toque. ¿Se entiende? Sí. ¿Habló? Sí.
tengo dos consultas. La primera, yo en vez de poner, es simple, por ejemplo, las cartas que están identificadas con el palo, corazón, picas, diamante y trébol, sí. A esa clase le puse que tiene un identificador en string, que podría ser un número o una letra. ¿Estaría mal eso? O sea, tengo que distinguir. A ver, ¿querés compartirnos el modelo? Sí, dale. Ahí va. ¿Ahí se ve? Sí. Yo también lo del color lo había puesto, bueno, es discutible para mí también tenían un color rojo o negro. Y de paso te quería preguntar también si acá, por ejemplo, está bien poner qué tipo de carta es. Si es tipo de carta de palo, si es tipo de carta Joker. Claro, eso lo puedes hacer, pero vos ya acá ya sabés qué tipo son. Con el método lo que pasa es que, bueno, en el momento que vos lo diseñaste todavía no lo hemos visto. Pero vos ya podés, con el nombre de la clase, con el getClassName, podés comparar y ver qué tipo son. Entonces no lo necesitarías. No haría falta. Y de paso te pregunto, supongamos que carta tiene un atributo. Sí. ¿Estaría bien ponerlo en Protected, así? Si vos querés que las clases hijas lo accedan, sí. Ok. Bueno. Sí, en este caso sí, porque, por ejemplo, el color... Claro, el color lo debería poder acceder. Sí, en ese caso también. Y yo lo que te decía, lo de las cartas de palo, que tenían este identificador de string, digamos, porque podían ser letras o números. No sé si cambian algo. Sí, es otra forma de verlo. Lo que pasa es que es mucho más fácil comparar un número con un número. Entonces, por eso ahí tendrías si vos quisieras hacer, supongamos, esto es con algo que vamos a ver en un ratito, son clases abstractas. Supongamos que nosotros tenemos un método obtener el valor. Y entonces decimos, por regla de negocio, las cartas que son con letra va a haber una tabla de conversión donde vamos a decir, bueno, si es un as valen 10 y es una K vale 9, 8 y 7. Y supongamos que no usamos las cartas el 7 y el 8, porque nuestro juego no las requiere. Entonces, cuando vos querés, vos tendrías un método obtener valor en cada uno, tanto la carta de palo como la otra, y es mucho más fácil hacer la lógica, porque la carta con número es directo, y la carta con letra, bueno, ahí tendrías que hacer la conversión. Ok. Lo mismo el Joker, podrías ponerle el valor, no sé, 11. Entonces vos sabés, si me toca el valor 11 o una constante, ya sabés que se le gana a todo el mundo, por ejemplo. Y de paso te pregunto, acá estaría bien puesto así, sé que ya lo dijiste, pero no sé cómo sería el 54 acá. ¿Sería 0.54 o cómo? Claro, son 3 puntitos. Ahí sería. Con 3 puntos, claro. Puede tener de 0 hasta 54 cartas. Perfecto. Bueno, gracias. ¿Listo? ¿Alguien le quedó alguna duda? A mí me queda una duda del tema de los métodos, por ejemplo, el de repartir. Sí. ¿Por qué variaría de 0 a 54? No puede seguir, o sea, yo solo la reparto a un jugador. ¿No puede seguir atada a mi lista de cartas de la baraja? Claro, en este caso le ponemos 54 porque justo nos decía que la baraja inglesa tiene 54. Sí, lo podrías poner en vez de 54, lo podrías poner asterisco. No, digo, pero ¿por qué bajaría de 54? ¿Cómo o sea, el método de repartir tendría que sacar de la lista de cartas a cada carta cuando reparta. Y el método de repartir, en realidad... El mazo sí. Sí, del mazo lo tendrías que sacar. Lo que pasa es que ahí ya no estamos metiendo más en el juego, por eso ahí yo no, cuando lo puse yo no puse el repartir ni eso. O sea, de hecho directamente ni siquiera diagramé el mazo. Se puede diagramar así como ustedes lo pusieron, de 0 a 54. Yo no lo diagramé, la verdad. ¿Por qué? Porque no tengo información suficiente de qué es lo que haría el mazo. Entonces, ponerlo y decir que tiene 54 cartas y que tiene ese método, está bien, o sea, está bien hecho. Lo que pasa es que si nos metemos en la lógica del qué es lo que tendrían que hacer esos dos métodos, y ahí ya tendríamos que empezar a analizar, preguntarle a quien nos pidió el ejercicio, o en este caso, en realidad si fuera un método real,
preguntarle al cliente qué es lo que quiere que hagan esos métodos. O sea, cuando hago repartir, ¿qué es lo que te hago? Te los asigno, le asigno al usuario, al que se lo repartí, me lo quedo en el mazo, la saco del mazo, como Por querés. eso dependería de cómo diseño los métodos, digamos. Claro. Por eso está bien que los nombres, porque este era un diagrama nomás, no tenía funcionalidad, pero cuando sea un ejercicio un poco más complejo, que tengas que hacer el diagrama y hacer que haga cosas, ahí tendríamos que atarnos a lo que nos pide el enunciado, porque en la vida real también uno se ata a la especificación. Si la especificación dice, quiero que haga esto, uno tendría que hacer lo que dice ahí, y ni más ni menos. Ok. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Entonces, en este caso, que es diagramar solamente, que te plantean un ejercicio donde es diagramar, bueno, ahí está bien. Pongo el mazo, digo que tiene de 0 a 54, o puedo poner de 0 asteriscos, o depende cómo cada cual lo haya diseñado, pero no tiene mucha especificación de qué es lo que hace el método repartir o el método de asignar, de mezclar, o lo mismo del de mezclar. Si hiciéramos mezcla de cartas, tendríamos que hacer una cosa que para eso necesitamos ver arreglos. O pues, se podría hacer igual también el método mezclar con un random, pero ya es una cosa un poco más rara. Sí. ¿Se entendió en sí cómo aplicar herencia, dónde aplicarlo y demás? Sí, profe, yo entiendo, digamos, yo entiendo el concepto, pero a mí lo que me queda la duda es, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que dimos recién, nosotros tenemos la clase padre, ¿no? Que tiene varias subclases, que serían las clases hijas, que son del tipo de la clase padre. Pero mi duda es, en el momento que nosotros, o sea, eso significa que todo, por ejemplo, en este caso las cartas, de todas esas cartas va a haber variaciones, digamos, de cartas de ese tipo, pero pertenecen a esa clase, eso es lo que no entiendo. O sea, si obligatoriamente cuando pasa por ahí, o sea, todas esas clases fijas siempre van a estar conectadas a la clase padre. Esa es mi duda. Esperen que baje en esta compu, tengo dos compus. La que tiene cámara y la que no. Esperen que baje en esta compu el modelo y lo vemos ahí de vuelta. Volvemos Más que nada para después, ¿viste? Cuando tengamos que hacer, qué sé yo, recorrer los arrays y esos, digamos, cómo saber si todas esas subclases siempre van a pasar por la clase padre. Esa es mi duda. No sé si se entiende. Yo estoy pensando ya más a futuro, en el momento que tenga que usar métodos y cosas para... Ahora lo vamos a... ¿Cómo lo voy a manejar? Ahora justo lo vamos a ver. Esperen que estoy bajándome en esta compu Esperen que les comparto pantalla. ¿Ahí están viendo? Sí. Bueno, esperen que voy a ir a la parte de editores de diagramas. Vamos a abrir el letino. Esto por no sepa. Esperen que esta compu, por más que tenga un disco de estado sólido, igual se arrastra un poco. Bueno. Pobrecita. Sí, no sé por qué. Encima no es que tengo 300.000 archivos acá en descargas, ¿eh? No sé por qué. La está pasando re mal. Posta que no entiendo por qué ahí, es lo... Por ahí tenés el disco fallando, en riesgo o algo así. Sí, no sé, que lo voy a bajarlo de vuelta. Y lo voy a poner en otro lado, en otra carpeta y listo. No, o sea, pues Bajate el Crystal Disk Info, que es portable, y te dice el estado del disco. Sí, pero el disco... es un sólido, no lo... Disco generalmente Sí, funciona bien, ¿eh?
O sea, y tampoco es que tenga tanto uso. Como decir, bueno, a ver. Claro. Si me decís sí, encima de esta porquería no me deja. A ver si podés. ¿Cómo? No, con eso Joaquín lo borrás toda la mierda. Está bueno eso. Esperen que lo voy a traer de la otra compu, porque o sea, no solo que no me deja. No solo que no me deja copiarlo, sino que encima ni siquiera me lo. Ahí está, ni siquiera me lo abre. A ver si se acomodó. No se clavo y no quiero reiniciar la máquina porque si no tengo que hacer esto. Espérenme un segundo que me lo copio con un pendrive y listo. No hay problema, profe. Si no, lo abrimos alguno de nosotros y compartimos. Grabación.